Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Diana Cugia. Estamos muy felices de tenerlos acá y muy emocionados. Estamos aquí con Catalina Botero. Esta es nuestra primera experiencia en el webinar para llegarle a muchas familias. Nos encantaría que todos nos saludaran y nos contaran de dónde se conectan. Qué rico que estar aquí. Hemos querido abrir este espacio para poder compartir temas de interés para ustedes como padres, temas de interés para las pautas de crianzas de sus hijos, para el temas de desarrollo. Este es nuestro primer webinar y bueno, de cómo nos vaya hoy, estoy segura que vamos a poder seguir compartiendo muchos más espacios como estos. Quiero darle la bienvenida a todos y muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio. Estamos muy felices, nos están saludando, bueno, pues de todas partes, tenemos bastantes participantes. Nuestra idea se conectan desde Barranquilla, mamás Jimborí de Santa Bárbara, desde Medellín, bueno, desde Bogotá. Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Se están conectando familias enteras, entonces qué rico porque este es un espacio que queremos generar desde Jimbori para que todos puedan conectarse en familia, aprender en familia, hacerlo desde la comodidad de su casa en donde van a poder interactuar, hacernos todas las preguntas que quieran. Vamos a intentar responder todo lo que podamos, pero igual tenemos un tiempo límite y vamos a ir solucionando pues solucionando todas sus dudas. Entonces, bueno, pues estamos muy felices. Tenemos gente, bueno, papás desde Miami, desde Neiva, desde Salitre, familia Canguro. Bueno, pues estamos muy felices. Entonces, bueno, pues vamos a dar charla vamos a dar inicio a nuestra charla mientras se terminan de conectar todos los papás. Estamos muy felices y emocionadas. Realmente esto es un proyecto que venimos trabajando para podernos acercar a ustedes. Entonces, bueno, pues quiero presentarles a Catalina Botero. Cata, pues ahorita va a hablar y a contar toda su experiencia y todo referente al tema de desarrollo infantil. Vamos a empezar hablando de temas de estimulación. A medida que vayan surgiendo sus preguntas, les sugiero que por favor, cuando escriben y saludan en el chat, ahí tienen una opción de poner pregunta en rojo, así para nosotras va a ser mucho más fácil poderlas responder. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos y muchas gracias, estamos muy felices de compartir y bueno, pues los voy a dejar con Cata, que va a trabajar todos estos temas tan emocionantes y tan enriquecedores para toda la familia. Bienvenidos a todos, Cata. Diana, muchas gracias. Bueno, aquí nosotros muy felices. Sé que tengo mucha gente detrás del computador. De golpe pertenezco a una generación en la que preferiría verlos a todos y poder tener una conversación más cercana, pero aquí, gracias a Dios, estamos leyendo todo lo que ustedes están escribiendo y estamos pendientes de todo lo que nos están diciendo. Entonces, como decía Dianita, la idea es que mientras vayamos hablando y vayan surgiendo dudas, las vayamos escribiendo. No se les olvide poner pregunta para que sepamos nosotros que es una pregunta lo que estamos recibiendo en ese momento. Y como dijo Diana, vamos a tratar de resolver la mayoría de las inquietudes. Entonces, Cata, nos están escribiendo que que se está cortando la señal. Para estas personas que se están cortando, nosotros tenemos como muy buena conexión. La recomendación es que desconecten de pronto otras cosas que están conectadas a su internet para que pueda funcionar. De igual forma, pues tenemos la grabación que después la van a poder ver completa. Entonces, pues bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que vayan viendo exactamente la presentación. No. Vamos a ver. Compartir. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de lo que es estimulación. Ahorita quisiera que nos fueran contando también de qué edad son sus bebés, como para irnos ubicando un poco en qué público tenemos. La idea es ponerle a esto todo el corazón. Nuestros bebés son
lo que ilumina nuestras vidas y realmente nos inspiran una cantidad de sentimientos que por un lado queremos que podamos canalizar y por otro lado también queremos que podamos aprovechar en este crecimiento de nuestros bebés y de nosotros como familias. Entonces, vamos a empezar por una definición muy sencilla y es hablando de qué es estimulación infantil. Entonces, cuando nosotros hablamos de estimulación infantil, vamos a diferenciar varios términos. Lo primero que surge como estimulación es algo terapéutico dirigido hacia los niños que tienen alguna dificultad. Entonces, ¿cómo surge la estimulación? Como unas clases o un tratamiento terapéutico que se va a hacer a esos chiquitos que nacen con algún riesgo, ya sea un riesgo biológico o un riesgo por herencia. Entonces vamos a estimularlos para que saquemos y aprovechemos el mayor potencial de estos niños. Cuando empiecen a hacer esto y se dan cuenta que realmente los niños responden y que el progreso es mucho, entonces vamos a llegar a otro término que se habla de estimulación precoz, que es un poco yéndonos hacia el otro lado. En estimulación precoz, entonces vamos a pensar en que lo que queremos es que el niño avance y tenga conocimientos por encima de la etapa de desarrollo en la cual está. Este fue un término muy usado en Estados Unidos, en donde, si algunos han visto, existían las flashcards, existían métodos en los que los bebés tenían que hacer un trabajo diario muy secuencial y muy rígido para que lográramos desarrollar las habilidades de los niños. Y hoy en día de lo que hablamos, y específicamente en Gymboree lo hablamos, es de estimulación adecuada. Cuando hablamos de estimulación adecuada, hablamos de todos aquellos estímulos y todas aquellas actividades que van a llevar a los niños a desarrollar al máximo su potencial y que van a llevar a que nosotros aprovechemos todos esos momentos en los que nosotros podemos estar haciendo actividades para que los niños crezcan en todas sus áreas. Entonces, esa es estimulación adecuada. En la estimulación adecuada, y lo vamos a repetir varias veces en la conferencia, es muy importante que nosotros tengamos un respeto por el desarrollo del niño. ¿Sí? Más tardecito hablamos de ese tema, pero vamos a ir definiendo un poquito entonces esos términos. Dianita, aquí yo me tengo que salir para poder, perdón un momentito. Quería. Disculpen que estamos aquí. Bueno, discúlpenos, es que yo quiero que estén pendientes de las preguntas para ir sabiendo. Mira acá. No, yo te las digo. Mi bebé tiene 2 años y medio. Ok, aquí estamos recibiendo entonces ya todo. Entonces puedo volver a ponerla. Perfecto. Entonces, vamos a ver, aquí hay una definición muy sencilla en donde nos dice que estimulación es todas las actividades que enriquecen al niño en su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Eso es lo que están viendo. Ok, perfecto. Que si lo dividimos en partecitas, ¿qué sí es estimulación? Entonces, ¿qué es estimulación? Es compartir con nuestros hijos momentos especiales que fortalecen lazos afectivos. Si nosotros vamos a ver la interacción que hay entre una familia con cada uno de los miembros adultos con ese bebé, eso es lo que están haciendo todos los miembros. Por ejemplo, ustedes ven un abuelito interactuando con su nieto y obviamente ese abuelito está transmitiéndole todo el amor que tiene por ese nieto, pero todo eso que está haciendo ese abuelito en ese momento es estimulación para el bebé. También es aprender a comunicarse con el bebé. ¿Por qué? Y lo vamos a ver también más adelante, porque en la medida en que nosotros empecemos a interactuar con ese bebé, en la medida en que empecemos a jugar con ese bebé y lo conozcamos mejor, vamos a podernos comunicar mejor con él. También hablamos de que es proporcionar experiencias que permitan un máximo desarrollo del potencial del bebé. Era, como les decía al principio, pensar en cuáles son las características de ese bebé, cuáles son las habilidades de ese bebé y vamos a potenciar ese desarrollo de ese bebé específicamente. No hablamos de algo general, ni hablamos de como unas medidas rígidas que yo pueda tener acerca del desarrollo de todos los bebés, de lo cual también vamos a hablar ahorita más adelante.
y es conocer el desarrollo del bebé. ¿Qué no es? Para mí es muy importante. ¿Qué no es estimulación? Estimulación no es una tabla de ejercicios para que los niños lo tengan que hacer todos los días. Como les decía ahorita, han salido libros y, por ejemplo, en mucha de la literatura encontramos, si tú quieres estimular a tu bebé, tienes que hacer este ejercicio 3 veces al día durante 5 minutos cada vez. Eso no es así. Ya vamos a ver más adelante cómo nos dan la pauta a los bebés de qué es lo que tenemos que hacer con ellos, pero igual vuelvo y repito, cada bebé nos va a dar una pauta diferente. Si yo sigo en esa misma línea de pensamiento, voy a decir que estimulación no es una obligación pesada ni rutinaria. Estimulación no debe ser una tarea que tengamos los papás, ni es algo que nosotros tengamos que hacer todos los días pensando, hoy no me he sentado a hacer estimulación con mi bebé, porque seguramente en todo lo que ha transcurrido del día ustedes han hecho muchas cosas de estimulación. Tampoco podemos intentar recibir una respuesta positiva siempre del bebé. ¿Por qué? Porque el bebé está en diferentes momentos, porque el bebé a veces está cansado, porque el bebé puede no gustarle mucho la actividad que estemos haciendo, sino que tiene otros gustos diferentes. Entonces, aprendamos a leer cuáles son esas claves que nos da el bebé. Tampoco queremos, como les dije, adelantar procesos del desarrollo. Aquí no queremos niños precoces, pero sí vamos a tener niños que son más felices, que son más adaptados, que son más creativos, que son más seguros de sí mismos y que seguramente las habilidades que tienen las tienen potencializadas. Y tampoco, por lo mismo, queremos formar niños genios. Siguiendo con ese camino, vamos a ver entonces qué beneficios tiene la estimulación. La estimulación genera un vínculo afectivo fuerte con los padres. En la medida en que nosotros juguemos con el bebé, lo conozcamos y estemos con él, ese vínculo se va a estrechar. En la estimulación, el niño obtiene un mayor conocimiento del mundo que lo rodea. ¿Y eso por qué sucede? Eso sucede porque cuando el niño tiene experiencias que son agradables, experiencias a través del juego, experiencias compartiendo con sus papás y con su familia, el niño seguramente va a ser un niño que va a querer explorar el mundo y seguramente los aprendizajes se van a fijar mucho más y va a estar mucho más, más listas todas esas conexiones neuronales para después. El niño aprende a resolver eficazmente problemas, lo vamos a ver ahorita más adelante. Son observadores, analíticos, creativos. Hay una mayor capacidad de expresión porque, como lo dijimos, hay una mejor comunicación. Se establecen formas adecuadas de relacionarse porque nuestra primera relación de la vida fue una relación muy satisfactoria dentro de un juego y eso nos va a preparar para las otras relaciones. Y aprenden a ser niños independientes. Voy a cambiar aquí un poquito. Ya te lo manejo. Sí, pero es que quiero. Exacto. Si yo hago esto, eso. Ok. Bueno, aquí, perdón, estamos nosotros aquí con la tecnología. Vamos a hablar un poquito de por qué en sitios que son más pequeños que los que nosotros vivimos cuando crecimos y cuando empezamos a conocer el mundo. ¿Esto qué hace? Esto hace que los espacios mismos no faciliten tanto el desarrollo motor. Esto hace que las experiencias que nosotros teníamos de ir al parque, de subirnos en los árboles, de estar en rodaderos, de interactuar con otros niños que dan en el parque, hoy en día no sean tan comunes. Eso por un lado. Y por el otro lado, la realidad aquí en Colombia es que papá y mamá están trabajando. Y cuando papá y mamá están trabajando, la realidad que vive ese niño es una realidad diferente a la que, por ejemplo, viví yo cuando era chiquita, que teníamos una mamá en la casa que nos llevaba a todas partes, que teníamos unos primos, unos abuelos que estaban con nosotros y que todo el tiempo estábamos en actividad, no actividad programada como la que tenemos hoy en día, sino una actividad dentro de la casa y dentro de la vida familiar. Por eso surge la necesidad de la estimulación hoy en día y por eso surge la necesidad de ir a un sitio y llevar nuestros bebés
a que tengan una clase de estimulación, porque en ese sitio seguramente van a tener todas esas posibilidades que les acabo de nombrar, del parque, del rodadero, de la rampa y de todo, que hoy en día los niños no tienen tanto. Sí, Cata, y adicional, hoy en día los niños crecen en espacios un poco más pequeños que de pronto algunos tuvimos la oportunidad de crecer en casas. Cada día, pues digamos que los espacios sí son un poco más reducidos y sí es importante no solamente tenerlo en el espacio. Adicional también vemos familias no tan numerosas como antes también teníamos. Hoy en día las familias, los hermanos, sabemos que el mejor estímulo que puede tener un niño es un hermanito porque ya seguramente está caminando, está hablando y este hermanito está estimulando a su otro hermano. Entonces, hoy en día, al no tener de pronto estos estímulos que de pronto en generaciones anteriores se podía contar, es por eso que se buscan espacios en donde podamos brindarles herramientas a los niños y sobre todo también que puedan estar vinculados de alguna forma con otros niños de su misma edad y con otros adultos, porque en muchos casos son niños que llegan contándonos que de pronto no se relacionan con otros adultos, no se relacionan con niños, y estos tipos de espacios, por eso funciona mucho sacarlos al parque, ir a lugares en donde les puedan brindar estas herramientas. Listo, entonces ya otra vez mirando aquí nuestra presentación, entonces vamos a pensar ¿por qué hablamos? Y era creo que uno de los primeros puntos que estaba cuando ustedes hacían el link de qué oiremos en esta conferencia es aprovechar momentos de la vida. Y a pensar en cuando nosotros tenemos un bebé, ¿cómo son esos primeros días con ese bebé? Cuando nosotros tenemos un bebé, esos primeros días con ese bebé, llamémoslo en términos, digamos, no negativo, pero son un poco un desastre, ¿sí? Es la rutina de la casa se acaba, tenemos que empezar a aprender muchas cosas, no sabemos, no conocemos muy bien este personaje y entonces tenemos que empezar a organizarnos de otra manera. Las mamás muchas veces decimos, oiga, es que a mí ni siquiera el tiempo me alcanza para bañarme o ni siquiera puedo echarme una siestica porque uno ni el día ni la noche, entonces realmente son momentos difíciles. Si yo a estos momentos pienso decirle, oiga, usted tiene que sacar media hora al día para sentarse a estimular y hacer ejercicios con su bebé, pues yo creo que muchas mamás, yo personalmente creo que hubiera colapsado de los nervios, ¿sí? Entonces, las cosas hay que tomárselas con tranquilidad y vamos a ver cómo todos aquellos momentos que tenemos en la casa, durante la rutina del bebé y durante el diario vivir del bebé, van a ser momentos espectaculares para aprovechar y estimularlos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la hora del baño. Cuando nosotros estamos en el baño, el niño está primero sintiendo muchas cosas. Siente frío, siente calor, siente el agua, siente la toalla. Y si nosotros además de la toalla tenemos una esponjita o una tela lisita o una toallita de papel y podemos hacer que el niño sienta diferentes texturas, estamos ayudándolo, estamos haciéndole un masaje, estamos haciéndole estimulación táctil, que lo que va a hacer es que el niño se conozca mejor a sí mismo, ¿sí? Esta estimulación táctil es clave en los primeros 6 meses. Obviamente después va a seguir y va a servir para desarrollar otras cosas, pero en estos primeros 6 meses es clave. En la hora del baño nosotros o le cantamos, o le hablamos, o le contamos cosas y estamos estimulando desarrollo del lenguaje. Entonces también hay que aprovechar. En la hora del baño, el niño también está de golpe mirando cómo cae el agua, cómo están los jugueticos, qué hay en las tinas de los baños y en los baños generalmente cuando tenemos bebés nosotros ponemos cositas que les llaman la atención al bebé, entonces estamos haciendo estimulación visual. Y cuando nosotros vamos allá a secarlo y a ponerle la cremita, estamos además también, igual como les dije, masajeando a este bebé. El masaje es importantísimo por varias cosas, no solo por lo que les decía del autoconocimiento, sino porque si ustedes se ponen a ver, lo que hacemos cuando masajeamos es que estamos también transmitiendo amor y cariño. Entonces es muy lindo, es un momento lindo para aprovechar, para contarles que ellos son importantes para nosotros, para contarles cómo estamos de felices que estén con nosotros, para contarles también cómo es su cuerpo, cuáles son las partes de su cuerpo, que estamos secando la manito, que vamos a enjabonarlo, bueno, todo eso.
La hora de la comida. La hora de la comida también es clave. Y sí, también lo descomponemos poco a poco y voy a hablar desde el bebé recién nacido. El bebé recién nacido, cuando está tomando seno, está a una distancia que es más o menos de 25 a 30 centímetros, que es la distancia ideal para que el bebé pueda enfocar bien una cara. Y cuando ustedes le han dado de comer a su bebé, ellos lo miran a uno como si estuvieran enamorados de uno. Ellos le fijan la mirada, están pendientes, cogen con su manito y de golpe juegan con el brasier o con la blusa. Y eso, detrás de eso hay una cantidad de cosas, porque estamos trabajando desarrollo visual del bebé, estamos trabajando enfoque, estamos trabajando coordinación visomanual, y obviamente toda la parte afectiva de vínculos se está trabajando ahí. Inclusive, obviamente, aún si lo que le estamos dando es un tetero, también lo que estamos haciendo ahí es lo mismo, estamos transmitiendo todo eso, todas esas sensaciones que tiene el bebé. Esta que estamos viendo es del bebé ya más grande, más o menos a los 3 meses, 4 meses, nuestro pediatra empieza a decir, ok, es hora de introducir papillas de frutas, o más adelante es hora de introducir las primeras sopitas, y esto es una nueva textura para el bebé. Hay bebés a los que les parece fantástico, y hay bebés a los que les parece horroroso. Tenemos que entender cómo es nuestro bebé, pero nunca desistir. Ahorita cuando hablemos de por qué es importante conocer a nuestro bebé, vamos a ver esto, pero lo clave ahí es nunca desistir, es siempre encontrar la forma como le voy a llegar a ese bebé. Entonces, en la comida tenemos nuevas texturas, lenguaje, uno siempre que le está dando la comida a un bebé, uno está conversando, tenemos desarrollo socioafectivo y más adelante, ya cuando un chiquito está empezando a comer sus primeros sólidos, que con las cosas más suaves podrían empezar alrededor de los 10 meses o como nuestro pediatra nos lo indique, vamos a desarrollar fuerza en mandíbula, vamos a desarrollar proceso de masticación y cuando empiezan a agarrar la cucharita vamos a desarrollar motricidad fina o coordinación ojo-mano. Entonces, cuando pasa una actividad, Gymboree tiene una frase muy chévere que es, ustedes ven, nosotros vemos. Cuando hay actividades de la vida diaria que pasan como parte de la rutina y resulta que detrás de esa actividad hay una cantidad de desarrollos que están favoreciendo todo ese potencial del bebé. Entonces no los desaprovechemos y hagamos lo que sea para sacarle el jugo a todos esos momenticos de la vida diaria. Cata, a mí me encantaría que tú como fonoaudióloga les cuentes la importancia que tiene la alimentación y todo lo que se estimula durante el proceso de la estimulación cuando comienza la etapa del lenguaje de un niño. Es importantísimo y tiene por varias cosas. La primera es que, como dije, vamos a fortalecer los músculos, ¿sí? Vamos a hacer proceso de masticación. Y resulta que todos esos músculos que van a trabajar en este proceso de masticación y todos esos músculos que estamos ejercitando en este momento son músculos que van a participar en el habla. Cuando nosotros hablamos vamos a utilizar los mismos músculos de la boca que estamos utilizando cuando comemos. Entonces hay que fortalecerlos y hay que ponerlos a trabajar. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día pasa que es más fácil de pronto darle el tetero al bebé que tomarse el trabajo de darle la compota cuando es un bebé que, por ejemplo, la textura de la compota no le gusta mucho. Entonces, nosotros de golpe tenemos afán o de golpe decimos, no, pues ya corramos y le damos el tetero y ese chiquito se acostumbra al tetero y hay muchos niños que llegan al año tomando solo tetero. Al año es cuando el niño empieza a desarrollar las primeras palabras y esos musculitos que necesitamos para que el niño desarrolle esas primeras palabras están flojitos y son los niños que empezamos a ver. Nosotros lo llamamos hipotonía, es decir, le falta fuerza en la cara y el niño le cuesta trabajo utilizar esos músculos para producir los sonidos del habla. Entonces, es importantísimo que aunque nuestro bebé en un principio rechace algunas texturas, vamos a insistir y buscar la forma de hacerlo. Al bebé no lo vamos a forzar nunca, pero vamos a buscar la forma porque siempre hay una forma de llegarle a cada uno de los bebés. Y no vamos a desistir. Buscamos cómo hacerlo con juguetes, que nos ayude el papá, de golpe las abuelas a veces tienen trucos e ideas que son maravillosos, pero no desistamos. Entonces, eso en cuanto a lenguaje.
hay algo importante en el tema de la alimentación y es que también queremos formar momentos de familia y el momento de la comida es el momento más especial, de pronto también en esta época y hoy en día casi no se vive porque, claro, se le da primero al niño y después come mamá, sabemos que no siempre se puede manejar al mismo tiempo, pero sí podemos convertir ese momento tan importante socioafectivo en donde estamos generando parte del vínculo y volviendo la zona, la parte de, yo sé que de pronto al almuerzo no se puede, pero a la comida, que sea un ritual familiar en donde se pueda sentar mamá, papá con el niño, porque desde pequeño le estamos enseñando el valor que tiene compartir en familia. Y necesitamos que sean desde estas primeras momentos del día a día, que de pronto, pues como es la parte de la alimentación, que son fundamentales para crear esos valores. Sé que hoy en día todas las familias buscan fortalecer el vínculo, buscan que trabajemos familias unidas y la parte de la alimentación es fundamental. Si lo hacemos desde muy pequeños y acostumbramos a comer a los niños en el comedor, a una hora especial, entonces hace parte de esa parte de vínculo y de familia tan importante. Sí, de hecho, aquí esta imagen que tenemos dice, el tiempo con mi bebé es la mejor inversión. Es la mejor inversión y no lo duden jamás. Como decía Diana ahorita, en este momento, cuando hablamos del baño, cuando hablamos de la alimentación, cuando hablamos del cambio de pañal, cuando hablamos de la dormida, nosotros estamos empezando a generar rutinas y rituales. ¿Rutinas qué son? Rutinas es en el diario vivir. Cuando el bebé tiene alrededor de 3 meses, la vida se empieza a organizar en la casa. Ya sabemos que el baño es por la noche, que la comida es a tal hora, que el tetero se lo damos a tal cada 3 horas o cada 4 horas, bueno, y la vida empieza a organizarse. Esa organización es importantísima. El niño no nace con un sentido de organización, la organización la debemos poner nosotros. Y esa organización le va a ayudar al bebé a que mentalmente empiece a desarrollar una cantidad de cosas. Seguridad, anticipación, ellos ya saben, por ejemplo, uno cuando son más grandecitos agarra uno la pañalera y ellos ya saben que ese es el momento de salir, entonces se ponen felices y se paran en la puerta y mentalmente lo que está pasando es que el niño ya tiene una estructura que le permite anticiparse a lo que va a suceder porque ya tiene unas imágenes mentales. Entonces todo detrás de eso hay miles de cosas que de pronto uno no valora tanto pero que son importantísimas. Esas son las rutinas. ¿Y cuáles son los rituales? Los rituales, aunque su nombre suene un poco chistoso, pero sí hay que generar rituales familiares. Por ejemplo, el almuerzo de la abuela los viernes o los sábados. Entonces vamos todos con el papá, almorzamos donde la abuela los sábados, compartimos con ellos. Eh, si uno echa para atrás ya como adulto y uno piensa cómo fue la infancia, yo creo que todos tenemos algunos de esos rituales muy marcados en nuestra mente y en nuestro corazón. Ay, cómo pasábamos de rico en el almuerzo de la abuela, ella siempre nos hacía sancocho, mi familia, por ejemplo, era paisa, entonces yo comía sancocho todos los sábados y a mí me parece el plan más exquisito, porque eso forma hogar y eso forma familia, ¿sí? Entonces, importante ese como primer punto, hablamos de lo que es los momentos de la vida diaria, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Dianita. Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, por aquí nos dice Fanny que su hijo tiene 2 años y 10 meses. No sé si estimulé mucho a mi hijo, me encantaría que hablaras de esto porque creo que es como un mito en donde no queremos estimularlos demasiado porque creemos que se vuelven hiperactivos, creo que es algo muy normal que suele pasar. Y dice que el día de hoy su niño es muy impaciente, agresivo y se pega muy duro a él mismo. Todo tiene que ser en el momento en que él decida y ha intentado todo, pero ya no sabe qué hacer. Bueno, Fanny, ahí lo primero, y te voy a contar un poquito de tu bebé, es que los niños no tienen autocontrol. Los niños son inmediatistas, quieren que las cosas sucedan ya. Unos digamos, en mayor intensidad que otros. Ahí a tu chiquito te toca trabajarle un poco de autocontrol. Ahorita cuando hablemos de las habilidades sociales vamos a hablar un poco de autocontrol, pero es importante que lo trabajes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estimular y sobreestimular? Cuando nosotros estamos estimulando, si nos devolvemos a lo primero que dijimos, estamos respetando el desarrollo del niño.
Segundo, estamos respetando el temperamento de ese niño. Y estamos buscando los mejores momentos para trabajar con ese bebé sin forzarlo. Si nosotros cualquiera de esas tres cosas la pasamos por alto y pretendemos que el niño trabaje aunque él no quiera, que el niño siga haciendo el ejercicio aunque ya esté cansado, que el niño haga ejercicios que están por encima de su nivel de desarrollo, lo que vamos a generar es una sobreestimulación, ¿sí? En ese momento hablamos de sobreestimulación. De resto, todo lo que nosotros hagamos de estimulación bajo la sombrilla de una estimulación adecuada no tiene por qué hacerle ningún daño al niño. Cuando los niños empiezan a pasar por diferentes etapas, como el chiquito de Fanny, nosotros tenemos que ir ajustando muchas cosas y tenemos que ir mirando qué hacemos. Estamos con 2 años todavía podemos hacer una cantidad de cosas para que aprenda a tener ese autocontrol y aprenda a esperar un poco y aprenda a que de alguna manera amable y gentil podamos llevarlo a eso. Por ejemplo, quiero la comida ya. Sí, mi amor, te voy a dar la comida ya, pero mira que mamá va a sacar el pan de la despensa porque tengo que sacar el pan, tengo que untarle la mantequilla, y le vas contando exactamente todo lo que tienes que hacer y de pronto hacer un poquito partícipe. Me puedes alcanzar la mantequilla que la dejé ahí encima y él te la alcanza. De golpe eso es una manera de ir generando ese autocontrol. Okay. Hay una pregunta de Diana Lorena Parra y dice, ¿hay alguna edad específica de estimulación? Es decir, ¿es mejor hacerlo en cierto límite de edad? Bueno, cuando miremos lo que es desarrollo cerebral, vamos a ver por qué los 3 primeros años de vida son muy importantes. Cuando hablamos de estimulación, generalmente nos referimos a esos 3 primeros, empezando desde el momento del nacimiento. No hay que esperar a que el bebé tenga 3 meses, ni 4 meses, ni 5 meses, porque como les digo, desde el momento mismo que el chiquito está empezando a tomar seno, estamos aprovechando ese momento para hacer estimulación con él. Una edad límite, pues yo diría que no, porque siempre que estamos preparando al niño para pasar a una siguiente etapa, estamos estimulando diferentes cosas de ese niño. Cuando estamos preparando al niño para entrar a su colegio grande y nosotros le explicamos cómo es el colegio grande y lo llevamos, estamos haciendo una estimulación para preparar al niño a ese nuevo cambio. Nos hacen una pregunta referente al tema del baño. ¿Cómo se hace con niños que ya son un poco más grandes, de edades de 2 años y medio? Bueno, el baño es un momento exquisito, porque generalmente esos niños de 2 años, 2 años y medio, ¿Olga? Sí, Olga. Olga. Generalmente esa edad disfrutan del agua inmensamente. El agua para los niños es un placer gigantesco. Entonces, si nosotros tenemos en la casa la manera de tener una tina o la manera de que cuando se baña haya un platón grande en donde haya juguetes de ducha, hoy en día hay miles de juguetes de ducha que uno puede gastarle plata o puede poner los más económicos. Lo que importa es que el niño lo disfrute, o sea, un platón con un vaso de plástico es suficiente para que el niño disfrute del baño y se quede horas jugando ahí, ¿sí? Si lo queremos poner un platón con algunos juguetes que son las coquitas que se meten una dentro de otra, también les encanta, los paticos de hule tradicionales, los barquitos, los jugueticos en los que uno les pone agua y el juguete se mueve, les van a encantar. Eso, como digamos, disfrute del baño y ahí mientras están jugando con esta cantidad de cositas, están desarrollando muchas habilidades mentales como es qué pasa con el agua cuando la pongo en esta coquita y volteo la coquita y se riega, qué pasa si yo meto una coquita dentro de otra coquita y estoy desarrollando noción espacial. Hay muchas cosas que están trabajando en ese momento y aprovechen para hablarles todo el tiempo. Adicional, son niños que ya tienen algo de lenguaje, entonces se puede involucrar canciones en donde les puedes ir enseñando las partes del cuerpo. Hoy en día tenemos muchos recursos para poder encontrar canciones por YouTube, por internet, de partes del cuerpo del niño y así le vamos enseñando también y que él las vaya cantando, canciones de rituales, así como llamamos del baño. Entonces, la parte de interacción del baño puede seguir siendo parte, involucrando canciones, y ellos ya también ya saben cuáles son las canciones y las empiezan a cantar, así no tengan el lenguaje o que ellos completen la parte del cuerpo que se van a enjabonar,
es convertir como cada esa actividad también como en juego y usando la música es un gran elemento para esto. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra? Seguimos sí, con tenemos varias, con pero el segundo. para poder evacuar, vayamos. Entonces vamos al segundo punto. Les recomiendo que cuando pongan, por favor, sus preguntas, nos pongan las edades de los niños para poderlo orientar mucho mejor a la respuesta y que por favor le pongan en la parte de abajo al lado del chat, aparece la opción de chat y hacer una pregunta. Que lo pongan en hacer una pregunta para nosotros poder identificar las preguntas mucho más fácil. Bueno, vamos a hablar entonces de jugar juntos. En jugar juntos hay una cantidad de puntos que me parecen interesantes para tocar. La primera es que tenemos que entender que llega una persona nueva a la familia. Si somos 2 y llega el bebé, ahora nos convertimos en una familia de 3 o nos convertimos en una familia de 4. Y eso quiere decir que somos una familia diferente. Al ser una familia diferente, tenemos que hacer un proceso de adaptación. Yo me acuerdo mucho cuando nació el segundo bebé mío, el mayor tenía 3 años y llevaba 9 meses emocionado porque iban a ser su hermano y cuando finalmente nace su hermano, pues un día me mira y me dice, mamá, pues que no juega. Claro, él no jugaba, él esperaba tener un hermano para jugar y el chiquito no le jugaba. Entonces tenemos que entender cuáles son esas diferentes etapas por las que vamos pasando y la familia tiene que hacer una adaptación completa. ¿Qué nos da también jugar juntos? Vamos a construir momentos de familia. Y cuando nosotros construimos momentos de familia, construimos hogar. Hay una frase que yo uso mucho y es como construir momentos memorables. Hay momentos memorables en todos los días con un bebé. Momento memorable es la primera sonrisa mueca que le dan a uno y uno se siente inmensamente feliz que ya es la primera sonrisa, que es una sonrisa social porque ya lo están mirando a uno los ojos y les están riendo con uno. Momentos memorables es ese momento en el que el primer dientecito se asomó y esto es una emoción gigantesca. Esos momentos guardémoslos para siempre y atesorémoslos porque son muy importantes. También vamos a construir momentos de familia y resulta que esos momentos de familia construyen hogar. Cuando uno dice la vida de hoy es un poco agitada y uno tiene que trabajar, tiene que tener una situación económica que le permita hacer tal o cual cosa, tiene que desarrollarse como profesional, tiene que hacer, pero dentro de eso, nosotros cuando tenemos un bebé estamos construyendo un hogar y qué lindo que realmente podamos trabajar por eso. Obviamente eso está relacionado con todas esas relaciones familiares que se van a favorecer y con ese disfrute que vamos a tener de poder jugar con el bebé. También hablamos de jugar juntos, de construir rituales y por qué lo vuelvo a mencionar aquí. Porque a veces nosotros vamos haciendo juegos familiares. Por ejemplo, cuando el niño ya al año y medio, 2, empieza a tener un pensamiento simbólico que le permite jugar a que está haciendo la comidita y de golpe pasarle la tacita a uno para que uno pruebe el café que hicieron. Entonces, eso se puede convertir en que todos los días vamos a esperar al papá con el té hecho y entonces le hacemos el té. O los sábados vamos a hacer la fiesta de los muñecos y sentamos a todos los muñecos y le cantamos el Happy Birthday y les vamos a cocinar un ponqué, todo simbólicamente. Entonces, aprovechemos todos esos momentos para crecer todos. Ahí está una frase que utiliza mucho Jimbori, que es familias que juegan juntas permanecen juntos. Eso va a lo que les estoy diciendo. El juego junto, la creación de rituales, la creación de rutinas, el estar jugando con los niños va a hacer que nosotros nos acerquemos mucho más y seamos una familia mucho más unida. Cata, aquí aprovechando este tema, nos están preguntando mucho que hay familias que no viven en la misma ciudad y que utilizan la interacción de la videollamada o que cómo pueden permanecer en ese vínculo de familia teniendo la distancia. Y yo pues pienso que estamos en una época muy favorable frente al tema de que hoy en día todos los teléfonos tienen forma de estar conectados, pero pues quisiera que tú nos dijeras cómo se maneja este tema cuando las familias están a distancia. Cuando los niños son muy chiquitos, cuando tenemos un bebé de menos de 6 meses, la voz de la persona que no está con nosotros, ellos la van a reconocer. Entonces, si podemos
hablarle por teléfono en altavoz, o si podemos, mientras está la mamá hablando por Skype, que papá nos hable un poquito, o que la abuelita nos hable también por Skype. Hoy en día las abuelitas son todas cibernéticas, entonces ya manejan también muchos de esos temas. Eso favorece una cantidad. Cuando ya el niño tiene más de 6 meses y ya puede enfocar las imágenes claramente, podemos ponerlo a que enfoque la mirada en el abuelo o en el papá o en la persona que no está con nosotros, y eso ayuda a mantener las relaciones. Hay otra cosa que es clave y es nosotros hablarles de esa persona que no está con nosotros. Entonces, ellos empiezan a entender que es que la abuelita nos va a llamar esta noche y que qué emoción y qué rico, pero nosotros ponerles la emoción y la afectividad para que ellos... Mira a ver si puedes activar. Momentico, a ver, entonces... Bueno, pregúntales que si nos están escuchando. ¿Nos están escuchando? ¿Nos están oyendo? Porque aquí me está llegando un mensaje que no nos están oyendo. Espérate, a ver. Pero el micrófono está prendido, Diana. Ok, ¿por qué lo prendes? Lo pa- Ya, sí, que ¿Sí? se está el sonido. Bueno, perfecto. Perfecto, entonces... Sí, está perfecto que sí, que está todo bien. Continuamos, listo. Entonces, esta emoción que transmitimos, cuando nosotros hablamos de alguien que queremos, nosotros estamos transmitiendo ese cariño. Entonces, hablemosles de esa persona, contémosles quién es, cómo es. A tu abuelita le va a encantar que se te hubiera caído el primer diente si estamos hablando de un niño más grande. Entonces, vamos a llamarle y vamos a contarle, y ten el diente aquí listo porque quiero que se lo muestres. Entonces, como decía Diana, estamos en un momento en el que la tecnología nos permite hacer cosas maravillosas. Aprovechémosla y propongámonos a que las cosas se den. No lo aplacemos. Ay, no, hoy no hablamos con tu papá, de pronto mañana. No. Busquemos el momento, así sea 5 minutos para hacerlo, porque eso también va a generar un vínculo entre la persona que no está y el niño. Sí, adicional, hoy en día de pronto cuando es papá el que está afuera porque es un papá que viaja mucho, se puede vincular de alguna forma o de una otra forma la videollamada, la voz. A veces cuando son bebés muy pequeños que no tienen lenguaje, como decía Cata, para sentir esa presencia del papá podemos utilizar la pijama de él con su olor, o si es mamá de pronto la que viaja. Entonces, cuando son bebés muy pequeños, menores de 6 meses, siempre como son tan sensibles al olfato, entonces también podemos utilizar los olores para que ellos puedan seguir sintiendo cerca tanto mamá como papá. Bueno, siguiendo, digamos, con esa parte familiar, creo que todos cuando estamos esperando nuestro primer bebé, nos parece emocionantísimo tener el álbum de el primer diente, la primera vez que habló, la primera vez que caminó, a qué edad gateó, a qué edad le pusieron las vacunas. Le tomamos 10.000 fotos a nuestro bebé. No dejemos de hacer eso nunca, ni con el segundo ni con el tercer bebé. Esas memorias son muy lindas, no solamente para nosotros, sino para los niños cuando crecen. Es muy lindo poderles contar a ellos historias de algo que sucedió, y por ejemplo, a veces es muy simpático porque algo que sucede en el diario vivir, uno no lo atesora como algo tan importante, y luego cuando echa para atrás y va a contarles a los niños, le parece a uno que fue chistosísimo y que fue divino, y eso se queda como una anécdota familiar. Entonces, atesoremos todos esos primeros momentos. La que viene nos dice por qué los tenemos que atesorar. Pues porque el tiempo pasa muy rápido. Los niños, la infancia y la niñez pasa rapidísimo. Hay momentos en que cuando uno está con los niños chiquitos y cuando tiene uno más de un niño, uno dice, Dios mío, se me vino el mundo encima, estoy haciendo una cantidad de cosas, pero la niñez pasa rapidísimo. Disfrutémosla, disfrutemos por siempre y cada instante lo que está pasando en esta niñez de nuestros hijos. Por eso cuando yo les decía, pensemos, y lo vamos a ver ahorita, en que disfrutemos, juguemos juntos. No vamos a trabajar con el bebé, vamos a jugar juntos. El solo hecho de la palabra juego implica disfrute. Y cuando nosotros hablamos de disfrute, esos aprendizajes que vamos a hacer durante esos juegos se quedan mucho más
grabados en la memoria de los niños. Hay una frase que utiliza Gymboree que es también hermosa, que dice, todo aquello que genera una sonrisa genera un aprendizaje. Entonces, tengámosla como lema familiar y pensemos en que los niños cuando más están aprendiendo es cuando se están riendo y cuando están disfrutando. Ahí está, me divierto mientras aprendo. Es clarísimo. Cuando en las casas que hablábamos ahorita que no tenemos muchos espacios, busquemos un rinconcito en el cual podamos tener el espacio de juego para el bebé. Puede ser dentro de su mismo cuarto, puede ser un rinconcito si tenemos un estudio o un sitio en donde usualmente veamos televisión. Qué rico poder poner en ese sitio algunos juguetes y alguna zona en donde el bebé en el piso, en compañía de nosotros, pueda estar jugando y pueda estar disfrutando. ¿Esto a partir de cuándo? A partir de los 4 o 5 meses, el piso es el mejor estimulante que hay en el mundo. Ya ahorita vamos a ver cuando hablemos de desarrollo del bebé y de por qué es importante conocer las etapas, pero aprovechemos estos momentos. Y ahí, digamos, acabaríamos nuestro segundo punto. No sé si hay algo que quieran que hablemos más de este punto. Bueno, pues nos están haciendo muchas preguntas referente a niños. Voy a tratar de unirlas porque tenemos bastante y la idea es poder evacuarlas todas, pero nos hacen preguntas referente a niños que les cuesta mucho alimentarse, que no han podido, que ya son niños grandecitos de 1 año, de 2 años y que no reciben comida. De pronto esas preguntas las podemos ir evacuando referente al tema de alimentación. Ahí hay varias cosas. Una es la que hablamos al principio, en donde decíamos que hay niños que las texturas al inicio, cuando uno va a introducir la alimentación ya sólida, las texturas les parecen impresionantes y no lo quieren hacer. Hay que tratar por todos los medios y si no lo logramos, consultemos, preguntémosle al pediatra. El pediatra es nuestro mejor amigo en la crianza de los bebés y no dudemos en preguntar las cosas y no nos dé, a veces uno dice, no, es que me da pena porque va a pensar que es que yo no le he tratado. ¿Y por qué es importante preguntarle? Porque sí hay niños que tienen una hipersensibilidad táctil y de golpe la textura les molesta demasiado y no lo vamos a lograr aunque lo intentemos por otros lados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el niño, esas nuevas texturas le impresionan. Hay chiquitos que llegan hasta sentir que se van a vomitar. Entonces, le preguntamos al pediatra, seguramente el pediatra nos da tips para manejarlo, nos va a mirar a ver si este es el caso o es un caso en el que tenemos que buscar otra manera para bregarle y llegarle a ese bebé, ¿sí? Pero a todos hay que acostumbrarlos a que reciban sólidos, a todos, tienen que pasar por la etapa de la compota. No hay felicidad más grande que ver a un bebé pegado de una tusa, de una mazorca. Y yo sé que eso hoy en día de pronto no se puede dar mucho, o el huesito de un muslito de pollo. Los niños chupan, roen, uno ve toda la cantidad de ejercicios que están haciendo en la boca. Entonces, pensemos creativamente y pensemos cosas diferentes que sí le puedan gustar al bebé. No solamente las galletas que venden para bebés, o no solamente los calados, sino hay muchas cosas, un pedazo de mango grande que lo puedan agarrar ya con la manito y que puedan empezárselo a chupar. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar, pero no desistan. También es importante, y esto es algo que comienza desde muy pequeños a los niños y de pronto a veces es la dificultad que se presenta cuando comienzan o inician sus etapas de alimentación y es permitirles usar texturas. ¿Sí? No solamente, obviamente como no están acostumbrados a sentirlas en sus bocas, pues en las manos probablemente también, pero desde muy pequeños, si empezamos a trabajarles con diferentes texturas, permitirles que toquen el arroz, que toquen las lentejas, que toquen los alimentos también, no que se convierta en una zona de juego como tal, pero sí que los permitan tocarlos para los niños, que sepan que también sí lo pueden tocar. A veces también pasa que a veces cuando les cuesta un poco de trabajo el introducir nuevos alimentos, queremos que el niño no se ensucie, queremos que el niño no toque esto o que de pronto sí no riegue. Claro, un niño cuando está aprendiendo y parte de su motricidad fina es llevarse su cuchara a su boca, entonces
sabemos que se va a untar, permitirle que pueda explorar estos alimentos o explorar otras texturas, explorar con mucha precaución cosas pequeñas, el arroz en crudo y después mostrárselo como ya es alimentado, o sea, permitirle que puedan. Y papás también, ya cuando los niños son un poco más grandes, si hemos llegado a la etapa en donde le seguimos dando licuado, en donde le seguimos dando, no le temamos a que el niño, o sea, a dejarlo un muy buen rato frente a la alimentación y siendo también muy radicales en, ok, ahí está tu alimentación y eso es lo que debes comer, permitirle un tiempo largo, porque sabemos que el afán, que es que de pronto el niño se va a desnutrir, pero si no le damos como, si le facilitamos todo a los niños, pues ellos sencillamente pues no van a tener la necesidad ni de masticar, ni de explorar nuevos alimentos. Claro, sabemos que hay ciertos alimentos pues que se deben de ir incorporando según la edad en la que tengan, pero por eso es tan importante la asesoría del pediatra de qué alimentos debemos ir incorporando, pero más o menos los niños a partir de los 18 meses ya están en capacidad de incorporar cualquier tipo de alimento y sobre todo que puedan masticarlo. Entonces, si es el licuado, entonces usarle cada vez menos el licuado, cada vez menos la colada, la compota, no facilitárselo tampoco tanto, sino darle también diferentes herramientas. Sí, este tema de la alimentación, digamos, de esta conferencia se desprenden varios temas que seguramente vamos a tener otra conferencia. ¿Cuál es la idea de Gymboree? La idea de Gymboree es que tengamos una conferencia mensual a la que ustedes puedan ir, puedan asistir de esta manera que es muy fácil y podemos dar información de temas mucho más específicos. La alimentación hoy en día es un tema importante y es un tema, como decía Dianita, que no hay que dejar de lado, y hay que insistir y no podemos facilitarle al niño las cosas para que de pronto no haga lo que tiene que hacer a esa edad. Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué hay que entender a nuestro bebé. Esta foto que dice no soy azul, pero soy un príncipe, es lo más cierto que hay. Nuestros bebés son príncipes y princesas para nosotros, y son nuestros bebés, y son lo más importante para nosotros. Entonces, tenemos que entender esto y entender también que nuestro bebé es único, así como nosotros somos únicos. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que nosotros, si queremos ayudarle a que ese bebé crezca y si queremos ayudarle a que ese bebé desarrolle esas habilidades que decimos que tenemos, pues tenemos que conocerlo. ¿Y qué quiere decir conocerlo? Si en todo lo que hablamos anteriormente, en donde decíamos que el juego en familia es importante, cuando nosotros jugamos con los niños, nosotros los estamos conociendo qué tipo de juego le gusta, qué tipo de juego no le gusta, cuánto tiempo puede jugar o cuánto tiempo no puede jugar. Hay unos que son más activos y quieren más juego, hay otros que son menos activos y quieren observar un poco más. ¿Cómo es nuestro bebé? Entonces, en la medida en que conozcamos ese bebé, vamos a respetar el ritmo de ese bebé, no imponerles cuál es nuestro ritmo. Cuando una mamá está acelerada, entonces ella quiere que las cosas sucedan a mí, pero resulta que el niño va a un ritmo diferente y no va a hacer que las cosas sucedan a mí. Entonces, ese momento de juego o de estimulación, en vez de convertirse en algo agradable, puede terminar en algo que no nos guste ni al bebé ni a nosotros. Vamos a mirar aquí, hay una foto ahí de un bebé que mis hijos le dicen el enano peluzudo. El enano peluzudo es lo más lindo que uno pueda ver en este mundo. Ahora, a los ojos de un adolescente, ellos dicen, pero ¿ustedes cómo les parece lindo eso? A nosotros nos parece lo más hermoso y a las mamás nos parece lo más hermoso. Ese chiquito tiene ciertas características que hacen diferente de todos. Entonces vamos a ver por qué. Primero porque tiene una herencia que viene de papá y mamá y lo va a hacer de tal o cual manera. Esa herencia se va a desarrollar de acuerdo a lo que el medio ambiente le dé. Esto es una discusión eterna entre los psicólogos. ¿Qué es más importante? ¿La herencia o el medio ambiente? Las dos son importantes. Lo importante es que, además de todo eso bagaje con el que viene dotado el bebé, el medio ambiente facilite las cosas para que se desarrollen todas esas habilidades. La otra es el temperamento.
En una conferencia que una vez estuvimos, decía la psicóloga, y pienso que es lo más claro para definirlo, es cuando nace un bebé, es como si naciera un cuaderno en blanco. Lo que pasa es que ese cuaderno para algunos bebés es rayado, para otros es cuadriculado, para otros son hojas en blanco, para otros es ferrocarril. Pensemos en cada uno de nosotros tiene algunas habilidades especiales. Unos somos deportistas, otros nos gusta más leer, otros somos matemáticos, otros tenemos preferencia por la música, otros somos unos bailarines súper chéveres, otros somos absolutamente negados para el baile. Esas son características personales y muchas de esas características ya las tiene el bebé y uno tiene que empezar a entenderlo un poquito. ¿A qué voy ahí? A que, como les decía y lo mencionamos hace un momentico, hay bebés que son más observadores. Y resulta que, por ejemplo, cuando van a una clase de estimulación en donde hay muchos otros bebés, ese bebé no va a hacer todo lo que están haciendo los bebés, sino que va a observar. Y seguramente cuando llegue a la casa lo va a hacer. Ese es el ritmo de ese bebé. Y ese bebé se está desarrollando a un ritmo perfectamente normal, pero él necesita observar antes de hacer. Hay bebés que necesitan hacer antes de observar y seguramente al hacerlo se van a equivocar y aprenden desde esa equivocación. Entonces vamos a mirar cómo es nuestro bebé. Hay bebés, por ejemplo, que los gasecitos les molestan terriblemente. Entonces son bebés que son muy irritables y no les gusta que los pongan boca abajo. Entonces hay que ver qué está pasando con ese bebé. No dejar de ponerlo boca abajo porque en estos primeros meses la postura boca abajo es una postura que ayuda a que se desarrolle toda la musculatura del cuello, de la espalda, los bracitos, así como está nuestro bebé en la foto. Entonces vamos a respetar eso y a conocerlo un poquito para saber cómo por qué lado llegarle. ¿Qué implica eso de nuestro lado? Necesita comprensión, necesita que seamos muy observadores de qué hace el bebé, necesita que seamos recursivos y necesita que le pongamos diferentes experiencias para que realmente sepamos cuáles son las que disfrutan y cuál es el estilo o el modo de aprendizaje de este bebé. Eso hace también que estemos, lo que yo decía al principio, respetando el desarrollo de este bebé y respetando los gustos de este bebé. Los papás somos muy propensos a la comparación. Entonces, cuando uno está en donde el pediatra y está sentado un chiquito al lado de nosotros, lo primero que preguntamos es, ¿y cuántos meses tiene el tuyo? Y entonces empieza uno a mirar y dice, empieza uno por la cabeza y dice, este tiene 3 meses y ya está agarrando jugueticos y el mío tiene 3 meses y no está agarrando jugueticos. Y uno empieza a estresarse y entonces llega a la casa a contarle al esposo o a la mamá que el niño no está agarrando jugueticos y empieza uno a tratar de que el niño agarre los jugueticos inmediatamente. Resulta que tan importante es el temperamento del bebé y tan importante es este ritmo que tiene el bebé, que cuando hablamos de todos los hitos de desarrollo en el primer año, pregúntenle a cualquier pediatra, cualquier persona que maneje bebés, nos va a decir, estos desarrollos tienen 2 meses por debajo y 2 meses por encima en los que el bebé está bien. ¿Qué quiere decir eso? El promedio de edad a la que gatea un bebé es de 10 meses, pero hay bebés que gatean a los 8 y hay bebés que gatean a los 12 y todos están igual de bien. No nos estresemos porque el de nosotros se demoró un poquito. Ahora, si ya sale de eso y estamos preocupados, volvemos a nuestro amigo el pediatra y consultemos todo, no nos quedemos con guardados, ¿sí? Si nosotros tenemos alguna duda y no sentimos que el pediatra nos está respondiendo a lo que queremos, de golpe hay que buscar otra opinión de otro pediatra, ¿sí? Pero no se queden sin preguntar las cosas porque sí es muy importante que uno quede tranquilo cuando tenga dudas de ese estilo. Hay una frase china que traducida un poquito diría, hay un solo niño bello en el mundo y cada mamá lo tiene. El niño más hermoso que existe en el mundo es nuestro bebé. Y cada mamá va a decir eso. Y en todas las casas vemos a los abuelitos, a los papás, a los tíos que cargan al bebé y le dicen quién es el niño más lindo y más hermoso que existe en el mundo. Y todos son lindos y todos son hermosos. Y todos son diferentes y el de uno, ese es el más lindo, ¿sí? Entonces, respetémoslo, entendámoslo y conozcámoslo.
Vamos al otro punto que es entender el desarrollo, que va muy ligado con lo que acabamos de leer, de hablar. Hoy en día estamos en la era de la información. Tenemos información a la mano facilísimo. Leamos un poquito sobre desarrollo. Hay aplicaciones en internet que uno puede decirle qué hace el bebé al mes, qué hace a los 2 meses, qué hace a los 3 meses, cómo puedo facilitar el desarrollo del bebé de 1 mes, de 2 meses, y así van hasta los niños más grandes. Entonces, leamos. Siempre que leamos, siempre que miremos, ya sea en internet, por aplicaciones, en información impresa, hay un consejo que para mí es clave y es leamos con criterio, porque así como encontramos información que es maravillosa, que nos va a aportar muchas cosas a nosotros, podemos encontrar información que no es tan maravillosa o que no está de acuerdo con nuestro estilo de vida o nuestro estilo de familia. Cuando nosotros nos casamos y cuando tenemos un bebé y empezamos a formar una familia, esa familia inmediatamente tiene un marco y ese marco es lo que va a marcar muchas de las cosas que vamos a hacer de aquí en adelante. Por ejemplo, ¿debo dejar llorar al bebé para que duerma o no debo dejar llorar al bebé para que duerma? Hay teorías y ustedes van a encontrar información de las dos corrientes, mucha. ¿Cómo escoger la que nosotros vamos a hacer? Es la que esté de acuerdo con nosotros, con nuestro esposo y con uno, ¿sí? Cuando las cosas están de acuerdo con nosotros, las cosas salen maravillosas. Nunca hagan cosas con las que no estén de acuerdo, porque eso no funciona, ¿sí? Y porque seguramente hay algo que no es. También, ¿cómo vamos a entender el desarrollo? Vamos a observarlos. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? En los primeros meses cuando empiezan a agarrar el cascabelito y sacudirlo, entonces, ¡ay, qué belleza! Ya está cogiendo cascabelitos, entonces seguramente tengo otros cascabelitos, entonces voy a irlos rotando para que el niño pueda ir cogiendo cascabeles de diferente forma y haga la adaptación de la mano. Entonces, ¿qué ve uno como mamá? Qué rico que esté jugando con los cascabelitos. ¿Qué vemos a nivel de desarrollo? Está haciendo adaptaciones de la mano, está haciendo coordinación visomanual, está desarrollando motricidad fina, todas esas cosas. ¿Cuáles son las herramientas más importantes en estos primeros años? Y esas son claves y volvemos a repetir una de las que ya hemos hablado que se llama el juego. Acordémonos que el juego tiene que ser divertido, que tiene que ser en el momento adecuado y que lo tenemos que disfrutar las dos partes o todas las partes que estemos involucradas. La repetición. Cuando vemos un bebé de 3 o 4 meses que empieza a jugar con el móvil en la cuna, todos le ponemos móviles a los niños en la cuna, porque sabemos que así es un cuarto de un bebé. O sea, un cuarto del bebé viene diseñado con un móvil, ¿sí? Pero eso tiene un sentido y tiene una razón de ser. Primero, porque el móvil va a estimular, va a hacer que el sentido o el desarrollo visual se vaya dando como se tiene que dar. El niño empieza a fijar la mirada, empieza a seguir los muñequitos cuando se mueven. Generalmente hay unos que tienen música y eso va a favorecer también el desarrollo de la parte auditiva y del lenguaje. Y lo otro es que va a empezar a tratar de coger los muñequitos y va a tratar de empezar a tocarlos. Entonces, por eso tenemos que pensar en que el móvil tiene que estar a la altura de que el bebé alcance a pegarle a los muñequitos, o esos gimnasios de bebé que traen muchas cositas colgadas y uno los acuesta para que puedan patalear y jugar con las cositas que están colgadas, son claves. ¿Qué son estos? Esos son juegos de repetición. El niño toca el juguetico se mueve, vuelve y lo toca, vuelve y se mueve, y se puede pasar así un buen rato. Y eso lo que está haciendo es que está generando un nuevo aprendizaje. Cuando vamos a Gymboree a clase, las clases de Gymboree tienen momentos que se repiten siempre. Es por esto, es porque sabemos que la repetición va a fijar y va a hacer a los niños maestros en sus habilidades. Ese dicho de la práctica hace al maestro es lo más cierto que hay y lo aplicamos en los niños desde chiquitos. Más grandes, por ejemplo, cuando están en pleno ventana de desarrollo del lenguaje, un niño de 3 años, un niño de 3 y pico, vamos a ver que les encanta el mismo cuento y quieren que les leamos el mismo cuento 10.000 veces. Y uno dice, pero otra vez el Rey León, sí, otra vez el Rey León, porque resulta que al niño le encantó ese cuento y el niño necesita que se lo repitamos 1000 veces, porque en esas repeticiones el niño va grabando vocabulario, va grabando imágenes,
va grabando una cantidad de cosas que son importantísimas. La otra es que debemos permitirles explorar. Cuando habló Diana ahorita de la comida y dijo acerca de la untada, acerca de permitirles usar la cuchara, pues tenemos que dejarlos y tenemos que buscar que en nuestra casa haya un espacio en donde ellos lo puedan hacer. Y tenemos que empezar a poner el límite de dónde sí se puede y dónde no se puede. Yo no voy a dejar que el niño en una escalera eléctrica en un centro comercial explore cómo subirse o bajarse. No. Pero yo sí voy a dejar que en las escaleras de la casa de la abuelita o del apartamento de la tía que tiene unas escaleras empiece a explorar cómo se sube y cómo se baja y yo lo voy acompañando. Entonces tenemos que buscar cuál es el escenario o cuáles son las condiciones para que el niño pueda explorar, pero hay que dejarlo. Hay que dejarlo que se unte, hay que dejarlo que riegue la compota alguna vez, o que los espaguetis meta la mano en los espaguetis y se los unte todos. Eso tenemos que permitirlo porque esa es otra herramienta importante de aprendizaje en estos momentos. Por ahí había una pregunta. Sí, nos estaban preguntando por una niña de 2 años y 7 meses, precisamente hablando de este tema de sus juguetes favoritos, que le gusta que hagan actividades en plastilina, pero que cuando ella, al ver que el juguete, quiere siempre que le hagan en plastilina su juguete favorito, el personaje en plastilina, pero que cuando no queda como su juguete favorito tal cual es, pues entra en algo de frustración. Entonces nos pregunta Luisa que qué puede hacer. Luisa, los 2 años lo llaman los pediatras los terribles 2. ¿Por qué? Porque el niño ya ha pasado de una dependencia total a empezar a sentirse independiente, pero resulta que todavía no es tan independiente ni tan hábil como él quisiera hacerlo, y eso les genera frustración. Entonces, ese ejemplo del juguete, lo que está pasando es que en su mente ella ya tiene la imagen de cómo es su juguete y quisiera que le quedara igualitico a su juguete, pero como no queda, eso le genera frustración. Simplemente vamos a explicarle a ella que hay varias maneras de representar ese juguete, que si que lo queremos igualitico, le vamos a tomar una foto y vamos a colgar la foto para que ella lo pueda ver, pero que ese juguete puede creativamente ser un poquito diferente, lo podemos hacer más gordito, más flaquito, más larguito, que nos podemos inventar la manera de pronto de pintarlo, o que de pronto lo sacamos en un esquema y sacas una fotocopia para que se pueda colorear, pero le vas a explicar que hay muchas maneras de representarlo y que todas las maneras son válidas, porque así como hablamos del autocontrol, vamos a hablar un poquito de lo que es la empatía y cómo los niños también aprenden a saber qué está sintiendo el otro y saber qué está pensando el otro y saber respetar y entender que hay varias maneras de expresar las cosas, ¿sí? Entonces, ahí un poquito podemos trabajarle eso a la niña. Ok, y aquí también hay algunas preguntas que pienso que tienen mucho que ver con este tema y nos preguntan por los bebés prematuros y cómo debe ser su desarrollo sobre su estimulación, cómo se maneja con ellos. Los bebés prematuros en el primer año, y seguramente los pediatras ya lo han dicho, pero es importante que uno lo tenga en la cabeza todo el tiempo, la edad de ese bebé es la edad que tienen a partir del momento en el que hubieran nacido. Por ejemplo, un bebé nació de 7 meses, cuando ese bebé tenga 2 meses va a ser como un bebé recién nacido, cuando tenga 4 va a ser como un bebé de 2 meses. Entonces, el desarrollo que esperamos de ese bebé es lo que correspondería a esa edad, le llaman la edad corregida. Entonces vamos a mirar cuál sería la edad corregida del bebé y vamos a mirar a las diferentes edades qué es lo que podemos esperar de él. Más o menos al año empiezan a nivelarse y ya empiezan a tener, digamos, desarrollos muy parecidos a los que tendrían los niños de su edad. Los niños prematuros deben recibir estimulación porque, como yo hablaba al principio, cuando nació la estimulación, nació como una respuesta a los niños que tenían alto riesgo o algún riesgo de tener algún retardo en el desarrollo. Entonces, si nosotros tenemos un chiquito prematuro, pues con más, si por ejemplo estuvo en incubadora o hubo dificultades en el parto o algo así, tenemos que estar más pendientes, jugar más con él,
leer más sobre desarrollo, de pronto llevarlo a otro sitio, estar más cerquita del pediatra para observar cómo es el desarrollo de ese bebé. Bueno, entonces vamos a seguir con esto y vamos a hablar del cerebro de estos bebés. Resulta que cuando nosotros nacemos con una cantidad de neuronas. Las neuronas son las células del sistema nervioso. Esas neuronas lo que van haciendo es que van haciendo caminitos para interconectarse. Esos caminitos para interconectarse es como si nosotros estuviéramos arando el suelo o arando la tierra para sembrar semillas. Estas semillas son los conocimientos que vamos a cultivar en ese terreno que estamos preparando. Es decir, en los primeros años, cuando un bebé, hablamos de millones de neuronas, cuando un bebé nace, el bebé está entre la barriguita en un ambiente en donde los estímulos visuales son muy pocos, hay alguna diferencia entre la luz y la sombra, pero no más. Los estímulos auditivos son un poquito más claros, las sensaciones pues están controladas porque ni tiene frío, ni tiene calor, ni tiene hambre, ni tiene sed, porque todo está solucionado. Cuando el niño nace, se va a enfrentar a una cantidad de sensaciones que son nuevas, que son a veces molestas y a veces agradables. Cuando un niño tiene frío y siente frío por primera vez, pues si ustedes se lo imaginan, eso debe ser una sensación que no debe ser muy rica. Pero todas esas sensaciones y todo eso que estamos haciendo, el móvil de la cama, el juguetico que suena, todo eso, lo que está haciendo es creando caminitos entre las neuronas. Y son miles de millones de caminitos lo que está sucediendo. Esos caminitos hacen realmente lo que es el desarrollo del cerebro. Cuando el niño nace, hablamos que tiene un 25% de su desarrollo. A los 6 meses decimos que tiene un 60%. Al año decimos que tiene el 70% y a los 3 años el 80%. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de esas conexiones neuronales se han hecho alrededor de los 3 años. Por eso cuando preguntaban al principio cuál es la edad mejor para estimular, yo les contestaba que la edad clave son esos 3 primeros años. Bueno, volvemos a retomar un poco lo que hemos dicho de por qué conocerlo, por qué saber de desarrollo y por qué saber cómo es nuestro bebé. Y vamos a hablar de que ese ritmo de desarrollo es diferente en cada bebé. Y cuando tratamos de presionarlo para que vaya más rápido, es como cuando nosotros tratamos de inflar una bomba más allá del aire que lo recibe, ¿sí? La bomba viene hecha para recibir una cantidad de aire. No tratemos de ponerle más, no tratemos de forzar a nuestros niños a que hagan más de lo que pueden hacer en cada momento de su desarrollo. No pretendamos que nuestros bebés lean a los 3 años o a los 4 años. Seguramente si nos lo proponemos lo van a lograr, pero lo van a lograr a costa de ¿qué? A costa de que se perdieron de muchos aprendizajes que debieron haber generado a esa edad, que debieron haber hecho a esa edad y que más adelante les van a hacer falta. Entonces, tengamos paciencia, aprovechemos los momentos y respetemos cuál es ese ritmo de ese bebé. Vamos a hablar un poquito de la comunicación. Entonces, cuando hablábamos... Cata, porque tenemos muchas personas, varias preguntas, estoy tratando de reunirlas todas, tienen que ver con este tema de comunicación y cómo estimular el lenguaje. Casi todos nos están preguntando que son niños de 2 años que todavía aún no hablan, entonces creo que con este tema podemos resolverles bastantes temas. Sí, ahí hay un punto y es cuando hablábamos de la comida, decíamos, Diana, cuando les contó por qué era importante dejar que comieran y tratar de que comieran todos los sólidos o los semisólidos o las papillas o lo que está en cada uno de los momentos, hay que hacerlo porque si uno no les briega, como se dice, ellos pueden fácilmente tomar el camino más fácil y uno igual lo puede hacer, ¿sí? ¿Qué quiere eso decir? Nosotros somos perezosos por naturaleza, o sea, reconozcámoslo. Si a uno le ponen las cosas facilitas, uno hace todo facilito. Si uno no tiene que hacer esfuerzo para comer porque siempre le están dando el tetero y yo no tengo que hacer esfuerzo, pues entonces no voy a desarrollar mis músculos y no voy a hacer el esfuerzo de recibir algo sólido y más bien mejor lloro y lloro hasta que me den el tetero, ¿sí?
Si yo no hago, si yo no favor, si el ambiente no favorece el desarrollo del lenguaje, los niños se van a demorar en hablar. ¿Qué quiere esto decir? Ahí dice, estimula el lenguaje de tu bebé. Estimula, no solamente es que nosotros les hablemos, sino también un poco que les exijamos. ¿A qué voy yo? Cuando un bebé tiene alrededor de 6 meses y empieza a balbucear y empieza a hacer sus primeros sonidos, la respuesta nuestra es contestarle con esos sonidos. Pero nuestra respuesta también debe ser contestarle con un lenguaje adulto, sencillo, con palabras completas. Cuando uno le habla a veces a un bebé, uno quiere decirle, agugu, titi, tutete, qué lindo ese bebé. Y eso es natural, eso es espontáneo y eso lo hacemos todos los adultos. Pero si nosotros somos el modelo de ese bebé, si yo soy el cuidador de ese bebé, tengo que pensar en que la mayoría del tiempo que le esté hablando les voy a estar hablando con un lenguaje adulto. Cuando el bebé va creciendo y ya empieza a hacer sonidos del lenguaje, como a los 10 meses que empiezan a jugar con sílabas ya propias de su lenguaje materno, como mamá, mamá, papá, papá, te, te, y de golpe empiezan a salir algunas primeras palabritas que pueden salir de ahí en adelante. En la edad promedia de las primeras palabras es el año. Hay bebés que empiezan a señalar y empiezan a hacer sonidos y empiezan a jalarlo a uno para mostrarle que lo que quiere es el agua. Si nosotros permitimos eso o favorecemos eso, entonces vamos a hacer que el bebé prefiera señalar en vez de tratar de decir las cosas. No quiere decir que no le vamos a hacer caso, pero sí quiere decir que si tenemos un bebé de 1 año que no está diciendo palabritas y está señalando mucho, vamos a contestarle con 3 frases que tengan relación con lo que el bebé está pidiendo. Por ejemplo, lo que quieres es el agua. Bueno, dame un momentico, te voy a traer el agua. Ya te voy a servir el agua en tu vasito y te la doy. ¿Cómo se llama esto? Y si el niño hace, aunque sea se la doy. ¿Sí? Cualquier sonido. Yo no quiero que me diga la palabra agua completa, pero sí quiero que él sepa que al expresar, yo voy inmediatamente a darle lo que él está pidiendo, que su lenguaje está siendo entendido y que hay una comunicación entre nosotros. El juego, como hemos venido diciendo desde que empezamos, tiene lenguaje incorporado, aprovechémoslo, ¿sí? Diana hablaba en el baño de decirle cuál es tu cabeza, dónde están tus brazos, dónde están tus pies, voy a secar tus ojos, préstame tu manito para enjabonártela. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos el modelo del lenguaje del bebé. Cuando nosotros aprendemos un idioma, hay muchos programas, por ejemplo, para aprender inglés que le dicen a uno inmersión total. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que uno las 24 horas va a estar oyendo inglés y esa es la manera como uno va a aprender inglés. Y si no hay una inmersión total, mucha gente dice, no, pues claro, es que yo entiendo el inglés, yo entiendo perfecto, pero no soy capaz de hablar, ¿sí? Porque a uno no le ha tocado. Cuando uno le toca, la necesidad lo lleva a que uno hable. Es exactamente lo mismo que está pasando con ese bebé. Seguramente la pregunta que me estaban haciendo de un niño que tiene 2 años y piquito y no está hablando mucho, estoy casi segura que entiende todas las instrucciones. O sea, la parte comprensiva va bien. Lo que le falta es expresar, ¿sí? Y tenemos que enseñarle cómo expresar y llevarlo, por ejemplo, llevarlo a que entienda que al expresar con cualquier sonido, con cualquier producción que el bebé haga, nosotros estamos respondiendo, no con las señas, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que utilizamos cuando un bebé vamos a estimularle el lenguaje? Hay miles de cosas, están las muecas, las caricias, los gestos, el balbuceo, la conversación, el llanto. El llanto es la primera comunicación que tiene ese bebé. Hay una característica que tiene el lenguaje y es que el lenguaje en estos primeros meses del bebé no solamente está transmitiendo un significado, sino que está transmitiendo sentimientos, está transmitiendo sensaciones, está transmitiendo muchas cosas. Eso se llama los aspectos suprasegmentales del lenguaje y eso los entiende el bebé desde muy chiquitito. Por ejemplo, cuando yo le digo al bebé, ¿quién es la cosa más fea que hay en el universo? Y se lo digo en un tono tierno y así el niño está entendiendo que yo lo que le estoy expresando es amor y cariño. Así le estoy diciendo que es feo, ¿sí? Lo mismo pasa si yo le estoy diciendo, qué cosa tan linda,
y lo digo en un tono de pues realmente yo no le estoy transmitiendo ese amor y ese cariño que le podría estar transmitiendo. Entonces, eh, usemos diferentes entonaciones, usemos diferentes tonos de voz, volúmenes de voz, eso les encanta a los bebés, les estimula una cantidad. Cuando les cuenten un cuento, que ahorita vamos a hablar un poquito del cuento, cuando les cuenten un cuento, usen las voces de los personajes. Eso es maravilloso para estimular al bebé y nosotros también nos vamos a divertir haciéndolo. Si hablamos un poco entonces de los cuentos son claves desde que el bebé nace. Nosotros no tenemos que esperar a que el bebé esté más grande para leerle cuentos. Está comprobado y muchas investigaciones lo han comprobado. Leerle en voz alta a un niño aproximadamente 15 minutos al día está construyendo una cantidad de cosas. Está desarrollando su cerebro, está desarrollando lenguaje, está desarrollando habilidades de escucha, está desarrollando parte del aspecto socioafectivo o el área socioafectivo. Todo esto nos ayuda a que el bebé desarrolle ese lenguaje. Y no lo paremos, o sea, no tenemos que hacerlo por obligación todos los días, pero sí pensemos que la rutina del cuento es una rutina linda, de golpe para antes de dormirse, o de golpe por la tardecita cuando el bebé está tranquilo. Busquemos el momento del día en el que el cuento puede ser muy rico. Las canciones, no todos cantamos bonito, pero a los bebés les encanta como cantamos nosotros. Entonces, no les dé pena ni les dé oso utilizar su voz para cantarle al bebé. Diana mencionaba ahorita, hoy día en internet es muy fácil bajar muchas canciones infantiles. Busquémoslas, bajémoslas y aprovechemos para buscar canciones que nos hablen de las partes del cuerpo, de los animalitos, hay canciones súper sencillas que a los bebés les encanta, que tienen un efecto al final. Por ejemplo, la de pom, 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 tu dedito en el bolsón, pom, pom, pita, ay, 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 mi cabecita, y vienen asociadas con un gesto que al final el niño sabe que tiene que poner las manitos en la cabeza, ¿sí? Entonces, esas canciones son súper chéveres. Cuando estamos en esta etapa de crianza, yo soy una defensora de que nosotros estamos transmitiendo también una cultura. Esas canciones que nos cantaban a nosotros cuando éramos chiquitos son claves. Esas canciones de cuna, estrellita, la nana nanita, las canciones que utilizamos en Navidad. Todas esas son canciones que se transmiten de generación en generación, que los abuelos las cantan y que son muy, muy ricas para trabajar con los bebés. Toda la música nos sirve para estimular al bebé. Hemos oído que el efecto Mozart es maravilloso para estimular el oído y el desarrollo del bebé, pero resulta que, claro, la música clásica tiene una estructura, tiene una armonía y una melodía que favorece mucho las conexiones neuronales, pero muchos otros tipos de música también lo tienen. ¿Cuál es la mejor música para estimular al bebé? Y se los digo con el corazón, la música que más les gusta a ustedes. ¿Por qué? Porque la música que más les gusta a ustedes es la música que ustedes más van a poner. Si yo odio la música clásica y decido que hay que poner música clásica para estimular al bebé, a la semana o a las 2 semanas voy a desistir del intento. En cambio, si a mí me encanta el vallenato y le pongo vallenato al bebé y el bebé viene oyendo el vallenato desde que está en la barriga, el vallenato le va a encantar al bebé y va a ser la música para estimular a ese bebé, ¿sí? Entonces, pensemos en que toda la música que podamos ponerle va a estimular al bebé. Lo único es que ahí tenemos que tener en cuenta que música como la que hay hoy en día, digamos un poco la música electrónica o la música que tiene unos bajos muy pronunciados, van a excitar mucho al bebé. Entonces, de golpe esa no la usemos tanto. El resto, toda la música que quieran. Hay algo también importante para estas primeras etapas y para los niños que están aprendiendo a comunicarse, son las canciones de los animales. Que son lo que conocemos como las onomatopeyas, para que los niños hagan los sonidos de los diferentes animales. Entonces, los pollitos pío, vamos haciendo, por aquí nos están escribiendo que la vaca Lola, pues escribiéndonos los diferentes sonidos que emiten los animales, es lo primero que debemos de irle, pues digamos que haciéndoles entender y conocer a los niños,
porque es la primera forma también como ellos empiezan a reconocer a sus animales, a reconocer su voz, y es una parte fundamental para iniciar la comunicación y el lenguaje. Perfecto. De las onomatopeyas también está el cómo pita el carro, cómo hace el carro cuando se prende, brum, 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 cómo frena, y todo eso lo podemos usar, cómo se prende cuando se prende la licuadora, que suena, trrr, y nosotros le ponemos el sonido a eso, y ese es el, digamos, los primeros ejecuciones verbales en el habla que hace un bebé son esas, ¿sí? Entonces, también aprovechemos y estimulémoslo mucho. Están las poesías, están las conversaciones, contémosle al bebé, cuando uno llega a la oficina uno puede contarle al bebé cómo se siente, si está triste, si está aburrido, si está cansado, todo eso va a desarrollarle el lenguaje del bebé. No pensemos que por lo que es chiquito mejor no le cuento o mejor no le hablo, hablemosle todo lo que pueda. Y vamos a otro punto que es resolver problemas. Uno dice, bueno, pero ¿qué problemas va a tener el bebé? ¿O cuáles son los problemas a los que se ve enfrentado un bebé? Un bebé tiene problemas a su nivel todo el día, así como nosotros tenemos problemas a nuestro nivel. Para un bebé, un problema puede ser no poder coger el juguete que está allí. Y ese problema tiene que resolverlo él. Si el juguete que está un poquito lejos, la mamá siempre se lo alcanza y no deja que él haga intentos para agarrarlo, pues entonces, ¿qué voy a resolver si el problema ya se acabó? ¿Sí? Entonces, dejémoslo que resuelvan sus problemas y que se enfrenten a diferentes situaciones. Esto tiene mucho que ver con muchas cosas que hacemos hoy en día. Sí, Cata, y es muchas de las preguntas que también nos hablan, y es esa etapa en la que pasan los niños después de los 18 meses, que es la tolerancia a la frustración. Nos puede resolver un poco este tema de resolverle los problemas a los niños, permitirles que se frustren, cómo trabajamos este tema de la frustración en los niños, sobre todo a partir de estos 18 meses, que es tan importante. Aquí vemos en la imagen que estamos viendo, el tercer punto dice retos según edad y capacidad. A los niños les gusta retarse y nosotros somos los que podemos manejar qué tipo de retos tienen, ¿sí? Sabemos que un chiquito de año y medio de golpe al rodadero del parque no se va a poder subir, pero si le decimos que hay un rodadero más pequeño en el mismo parque o nosotros buscamos cómo ayudarle, vamos a enseñarle que sí lo puede hacer. Entonces, ¿cómo son estos retos y cómo debemos manejar esta situación? Debemos pensar primero si el niño es capaz de solucionar lo que tiene al frente. Si lo que tiene al frente no es capaz de solucionar, vamos a terminar en una pataleta y va a haber frustración. Si nosotros buscamos cómo facilitar el que el niño solucione el problema, el lenguaje del adulto es una herramienta clave ahí, porque uno puede empezar, oye, ¿te parece si te doy la mano y te ayudo a montarte? Eso seguramente el niño en algún momento va a decir, bueno, y lo vamos a ayudar. Pero tampoco puede ser todo tan fácil que no tenga ningún reto, porque si todo es tan fácil que no tengo ningún reto, entonces no hago ningún esfuerzo y me aburro de intentar las cosas o me aburro de tratar de desarrollar alguna capacidad nueva. Estos años, como ya habíamos dicho, los 2 años son los años en los que más se presentan este tipo de problemas. De hecho, los años en los que empiezan a salir las pataletas. Y estas pataletas nos da tema también para otra conferencia porque el manejo de las pataletas debe ser clave para que los niños no terminen haciendo siempre lo que ellos quieran y nosotros perdamos el control y los niños no tengan límites. Muchos de los niños de hoy en día que son clasificados como niños hiperactivos es porque son niños que no tienen límites. Y yo sé que no es fácil, yo también, yo soy mamá de 3 y también pasé por muchos momentos difíciles, pero uno tiene que pensar en quién es el adulto y quién tiene el sartén por el mango. Y no debemos perder esa posición nunca. Entonces, seguramente más adelante vamos a anunciar el tema de las pataletas y seguramente pues los vamos a invitar también a ustedes para que podamos hablar de ese tema y resolver todas las preguntas que hay alrededor de esto. Aquí hablábamos de resolver problemas. Aquí están viendo un chiquito que está tratando de empezar a gatear.
y está empezando a hacer todas las acomodaciones para que su cuerpo realmente se mueva hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? El niño empieza a estirar una piernita, empieza a tratar con la otra pierna, empieza a poner una mano delante de la otra, a veces se cae, a veces no se cae, y todo eso tiene que hacerlo el bebé para que pueda gatear. Cuando vemos el principio del gateo es muy divertido porque hay niños que salen a gatear, por ejemplo, en reversa. Entonces, en vez de alcanzar el juguete, se alejaron del juguete y es terrible, ¿sí? Pero, ¿qué tienen que hacer? Pues aprender que para ese lado no es. Y para aprender eso, pues tienen que hacerlo y tienen que ensayar hasta que logren. Nosotros con amor, nosotros con cariño, vamos a dejarlo a que se enfrente y a decirle, bueno, entonces vamos a ir, pero vamos a ir hacia el otro lado para que alcances el juguete, ven, yo te ayudo, una manito delante, otra manito detrás, y poco a poco van aprendiendo cómo llegar al juguete. O se lo acercamos un poquitito para que no sea tan grande el esfuerzo que tenga que hacer, pero igual para que el niño tenga que hacer algún esfuerzo. Eso lo llama un ortopedista que nos dio a nosotros varias conferencias, cacharrear con su cuerpo. El niño tiene que cacharrear con su cuerpo, tiene que solucionar el problema de dónde pone un piecito o de dónde pone la otra manito para que realmente se desplace y para que el gateo sea funcional o para que podamos caminar. O qué pasa si yo tengo en un bebé chiquito, por ejemplo, un juguete en una mano y otro juguete en otra mano y les ofrezco un tercer juguete. Entonces, ¿qué tiene que hacer el bebé? Al principio mira una mano, mira la otra mano y se queda pensando, pero ¿y si yo quiero el tercero, qué voy a hacer? Hasta que se da cuenta que tiene que soltar uno de los juguetes para agarrar el juguete. Ese, por ejemplo, es un problema al que se ven enfrentados los bebés más chiquitos y es una situación en la que hay que dejarlos que ellos solucionen, ¿sí? Hay otra cosa con respecto a los problemas y es que cuando nosotros hablamos de desarrollo motor, hablamos de un tema que se llama planeamiento motor. El planeamiento motor es lo que hace nuestro cerebro para lograr llegar a una acción con un final feliz, por decirlo de alguna manera. Este chiquito quiere pasar por este hueco y su cuerpo tiene que hacer una cantidad de acomodaciones para que realmente pueda pasar por ese hueco del equipo y llegar al otro lado. Tiene que pensar en que tiene que poner las manos, apoyarse, hacer fuerza en las manos, luego ir hacia adelante, tratar de jalar las piernas, pasar una pierna y pasar a la otra pierna. ¿Cómo hace esto? Con práctica. Si el niño no lo hemos dejado tener la experiencia de que de pronto no pudo pasar y que de pronto tenemos que ayudarlo un poquito, no lo va a lograr. ¿Cómo evitamos la frustración? Pensando si el niño está capacitado para hacerlo y si no lo está haciendo, el adulto va a ayudar a que lo pueda hacer para que no generemos frustración. Igual cuando se enfrentan, por ejemplo, a pasar por túneles. A veces en las casas, cuando llega un bebé, quitamos todo lo que tenga que ver con esquinas, con muebles en la sala, dejamos la sala es un campo para que el niño pueda jugar y no se golpee con nada. Y realmente lo que estamos haciendo es protegiendo al bebé más de lo que debemos. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que aprender a calcular espacios, como esta niñita que está pasando por el túnel. Cuando nosotros tenemos las sillas del comedor, el bebé cuando empieza a gatear sabe que tiene que parar, dar una curva y volver a voltear para el otro lado para esquivar la silla. Si yo quito todo lo que hay, entonces ¿cómo va a aprender a hacer eso? ¿Cómo va a aprender a hacer las acomodaciones de su cuerpo para no pegarse? ¿Cómo va a aprender a bajar la cabecita cuando el espacio es más bajito? Yo tengo que dejarlo que haga eso, tengo que acompañarlo. Y eso está muy ligado con el otro tema que tenemos que hacer, es acompañar, más no sobreproteger. Cuando nosotros acompañamos al bebé realmente en su desarrollo y no le solucionamos todo, estamos generando que el bebé tenga mayor desarrollo de todas sus habilidades y de sus capacidades. Eso es como cuando un chiquito, y volvemos a los 2 años, quiere vestirse solo. Y entonces es la pelea terrible porque quiere ponerse los pantalones y no puede ponerse los pantalones y entonces se frustra y tenemos una pataleta. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos? Vamos a permitirle que ayude a la hora de vestirse, sí, lo vamos a permitir, pero vamos a permitirle cuando tengamos tiempo. Y vamos a explicarle que hoy sí lo puede hacer, pero que este día no. Y procuremos la mayoría de las veces no estar afanados con los niños, porque estar afanados con los niños es horrible. Siempre las cosas salen mal.
Cuando uno ya está en la puerta, el niño resulta que ensució el pañal y le toca a uno devolverse con todo. Entonces, procuremos uno no tratar de no tener tanto afán con ellos. Y busquemos, por ejemplo, que si lo que quiere es ponerse los pantalones, pues busquémosle los pantalones más fáciles de poner, no los que tienen más botones, ni los que son más apretados, ni los que tengan tirantes, busquémosle cosas que sean los más facilitos de poner. Y eso seguramente sí los va a lograr. O busquemos que entonces se pueda poner, si es una niña, una faldita de caucho, solamente la faldita de caucho que tenga que subírsela y ya. Entonces, busquemos maneras de que el niño pueda tener éxito, que nosotros los estemos acompañando, que no les estemos solucionando todo, pero que realmente sí logren hacer lo que quieren hacer. Aquí hay algo importante, Cata, y es que los niños también modelan y siguen todo lo que sus padres hacen. Entonces, si muchas veces no sabemos cómo enseñarle algo a nuestros hijos, la mejor forma es hacerlo nosotros. Los niños empiezan a aprender a resolver todas las preguntas que ellos se hacen, pero si es el papá el que le muestra cómo hacerlo, si es el papá el que se pone en cuatro y le enseña a gatear, si es el papá, o por eso es que hablamos que los hermanitos son los mejores modelos para los niños y normalmente alcanzan, hay que mostrarle, cuando le damos una instrucción a un niño de cómo hacer algo, pues démosles instrucciones sencillas, con palabras fáciles, y si vemos que no lo está logrando, hagámoslo la primera vez, mostrémoselo a los niños de cómo hacerlo, así le enseñamos a resolver por ellos solos, pero no entrar y hacerlos por ellos, porque le estamos quitando la posibilidad a él de explorar un mundo y de que tenga seguridad de él. Más bien, acompañémoslo paso a paso, por eso es tan importante que los papás en esta etapa puedan acompañarlos a procesos de cómo lanzarse en un rodadero, cómo subir y bajar una escalera. Hoy en día, pues como les comentaba, con espacios cada vez más pequeños y más reducidos, enseñemos a los niños también a vivir, a bajarse de la cama, que también les facilite a ustedes ese proceso de ser padres y de llevarlos a ser ellos cada vez más independientes. La sobreprotección también está llevando a que cada vez los niños dependan más de ustedes como padres y ellos necesitan aprender a resolver cómo funciona el mundo y cómo funciona todo para que así lo puedan hacer. Exacto, ahí vemos, por ejemplo, un chiquito que está en la cama, un chiquito puede tener alrededor de 6 meses, lo que yo les digo, cachorreando con su cuerpo. La solución no es no ponerlo en la cama y dejarlo, hay que dejarlo que jueguen, que muevan los piecitos, que se volteen hacia un lado, que se muevan, volteen hacia el otro lado, que traten de alcanzar algo, que se diviertan, uno los molesta empujándolos un poquito y ellos se acomodan para el otro lado y uno está ahí para que no se caiga de la cama. Ese es el ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que es acompañar, pero no sobreproteger. No hay nada que les produzca más felicidad a los niños que darse cuenta de que hay cosas que pueden hacer solitos. Esa sensación empieza alrededor del año y medio, en donde ya se dan cuenta que es que yo solito puedo hacer muchas cosas y sienten como la satisfacción de estar creciendo, como esa sensación de éxito, pero al mismo tiempo, como les decía, si el reto es muy grande para el niño, lo que va a sentir es frustración. Y a los 2 años es muy fácil que expresen frustración a través de pataletas, ¿sí? Entonces vamos a tener cuidado en los retos y, como decía Diana, en acompañarlos y ser los modelos para ellos. ¿Cuál es el espacio y cuál es el tiempo mejor para jugar con los niños y para hacer todo este trabajo de estimulación? Y voy a hablar desde los niños bebés. Hoy en día tenemos un mundo súper agitado, donde tenemos un celular, la televisión, los amigos, las amigas, la casa, el trabajo, el computador, el mail, el chat. Bueno, podría quedarme enumerando la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza nosotros. Pero procuremos que el momento en el que vamos a estar con el niño sea un momento para él. No importa si son 15 minutos, no importa si son 20 minutos, pero es el momento de él. Dejamos nuestro celular a un lado, apagamos el computador, no estamos viendo televisión y vamos a jugar un ratico con él, ¿sí? Ese es el mejor regalo que le podemos hacer a un hijo nuestro. Les decía yo del lugar de juegos, busquemos como en la casa cómo organizarlo, es clave ese lugar de juegos, obviamente tiene que ser seguro,
pero tiene que ser un sitio que le permita al niño explorar. Lo que hablábamos al principio de las rutinas, entonces yo no puedo pretender que un bebé vaya a jugar conmigo si tiene sueño, si tiene hambre, si el pañal está sucio o si está molesto por algo. Entonces, si las claves nos las da el bebé, si el bebé se empieza a refunfuñar, un bebé muy chiquito y empieza a renegar y no quiere, pues no lo hagamos, o hagamos otra cosa, o miremos a ver qué es lo que le está molestando, ¿sí? Pero primero es lo primero y en las edades más chiquitas, hablo pues de casi que de los primeros 8 meses, tenemos que respetar estas necesidades del bebé, pensando siempre que en la casa estamos generando todas las bases del aprendizaje. Hay unos temas muy lindos y es, pues sentémonos a pensar cuál es la felicidad. Si nosotros dedicamos este espacio y este tiempo, podemos pensar que la felicidad es esos primeros gestos de amor que yo les decía, la primera sonrisa, la primera vez que le agarran a uno la manito, la primera vez que lo esperan a uno en la puerta, la primera vez que le preparan a uno un café imaginario para dárselo. Aprovechemos estos momentos y estos espacios que tenemos y que los niños nos lo están regalando. ¿Tenemos que parar ahí? Sí, pues ya pues siendo muy puntuales también para la hora de inicio, sobre todo es porque quisiera dar como un espacio para el tema de responder algunas preguntas y también para que nos puedan compartir en el chat, porque bueno, sabemos, era muchísimo tema, pero tratamos de abarcarlo como en estas 2 horas, más el inconveniente, bueno, que tuvimos con el tema de que perdimos unos minuticos, pero no quisiera que nos fuéramos sin responder algunas preguntitas que nos están haciendo claves, claves e importantes. Y por eso pues invito también a que nos escriban también algunas preguntas para tener estos últimos minutos antes de despedirnos para poderlas resolver. Sabíamos que era muchísimo el tema, este era pues nuestro primer acercamiento como les decía, y también quiero invitarlos a que nos escriban de qué temas específicamente quisiéramos que habláramos para nuestro próximo webinar. Entonces, bueno, pues los invito a que escriban sus preguntas. Por aquí nos preguntan mucho, Cata, de la hora del ingreso de la edad, de la mejor edad para comenzar a hablar de ingresar al jardín. Bueno, ese es un tema, como yo digo, familiar. Si se acuerdan que yo les hablaba de ese marco familiar, cada familia tiene necesidades diferentes y cada niño tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, un niño que esté en la casa de golpe con la mamá y que la mamá tenga tiempo para dedicarle, podemos esperar para que entre al jardín más tarde, porque la mamá quiere disfrutarlo un poquito más y quiere, por ejemplo, terminar de hacer el control de esfínteres y meterlo al jardín. Estamos hablando de un chiquito que entraría a los 2 años, 2 años y piquito, y está perfectamente bien. Pero puede haber otra familia en la que la mamá trabaje y el papá y la mamá están trabajando, no pueden estar durante el día mucho tiempo con el bebé y no confían en la nana o en las nanas que hayan conseguido. Ese niño seguramente, pues los papás van a estar más tranquilos de que entre al jardín antes y podría entrar antes, puede entrar desde el año larguito, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta para esa pregunta. La respuesta es necesidades de la familia, ¿sí? No podemos decir que el niño debe entrar al jardín al año o que debe entrar al año y medio o que debe entrar a los 2 años porque las situaciones de cada niño en la casa son diferentes y eso es lo que nos va a dar la pauta de cuál es la edad de entrar al jardín. Aquí también es importante que hay muchos niños que también a veces lo piden a medida que van creciendo, empiezan a darse cuenta que son niños que los espacios ya de la casa le quedan pequeños, que cada vez necesitan como más actividad, que de pronto ven a otro niño y se emocionan y quieren quedarse con él. Entonces también respetar los ritmos de cada niño es importante porque hay momentos en que los niños ya también, a pesar de que pueden tener una muy buena nana o tener muy buenos espacios en su casa, de pronto no les están quedando un poco cortos los espacios en
eso. También ideal, pues lograr tener un lenguaje, si es posible, para que el niño pueda comunicar lo que pasa en su jardín o en lo que sucede también. Digamos que también eso depende mucho del ritmo y de lo que suceda con ellos. Nos hablan, también podemos hablar un poco, Cata, nos hacen preguntas referentes al tema del sueño. Nos pregunta Diana que su bebé de año y medio duerme con ellos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, ese tema del colecho es otro tema que también es muy discutido y que uno puede encontrar información en las dos vías. Hoy en día hay una corriente muy grande que está defendiendo el colecho. Colecho es cuando los bebés duermen con nosotros en la cama. Ahí lo importante es que ustedes como pareja tomen la decisión de qué es lo que van a hacer y por qué lo quieren hacer. Consúltenlo con el pediatra, consúltenlo con otras personas y tomen la decisión que quieren. Una cosa es que el bebé duerma con nosotros y otra cosa es que el bebé no duerma, ¿sí? Si el bebé duerme con nosotros y tiene un sueño que es un sueño reparador, que nosotros también nos deja dormir y que nosotros nos sentimos cómodos con eso, pues no hay ningún rollo. Pero si el bebé y ustedes están pasando malas noches, pues piensen en que lo mejor es que el niño esté independiente y pueda dormir independiente. El sueño es, así como nombramos el tema de la alimentación, así como nombramos el tema de los pataletas, es otro tema para otra conferencia súper interesante, porque hay mucha tela de donde cortar alrededor del sueño. Ahí lo que de verdad y de corazón se los aconsejo es papá y mamá hablen, decidan qué van a hacer. No hay nada más horrible que uno tratando de que el bebé se duerma en la cama con uno porque uno no quiere dejarlo solo y el esposo histérico porque el bebé está durmiendo en la cama. Entonces, si empezamos a tener problemas, pues miremos a ver, primero pongámonos de acuerdo como pareja y decidamos qué es lo que queremos, ¿sí? Y próximamente yo creo que también vamos a hablar mucho del sueño. Sí, bueno, vamos a tomarnos unos minuticos por lo que tuvimos que cortar la sesión para que podamos resolver como las últimas preguntas. También nos hacen preguntas de control de esfínteres, de edades y de cuál es el mejor proceso para poderlo hacer. La edad ideal para que un niño empiece o haga su control de esfínteres son los 2 años. Neurológicamente, el promedio de los niños está preparado a los 2 años para hacer un buen control de esfínteres en un proceso fácil, en un proceso agradable, en un proceso que no le genere a él estrés y a nosotros tampoco. Hay niños que están listos antes. ¿Cómo sabemos cuando están listos antes? Ellos empiezan a avisar y empiezan a contarnos cuándo ensuciaron su pañal, o empiezan a jalarse el pañal como si estuvieran incómodos, o empiezan a decir antes que uno sabe cuál es la hora, que son niños muy regulares, sabe cuál es la hora, y entonces se van como a un ladito y ensucian el pañal. Entonces, hay algunos que nos dan la pista antes. Si el bebé no ha dado pistas antes de los 2 años, es mejor no intentarlo. ¿Por qué? Porque vamos a demorarnos 4 meses o 2 meses tratando de que el niño logre el control de esfínteres y lo va a lograr a los 2 años o 2 años y piquito. Entonces, realmente tuvimos un tiempo en el que hicimos varios intentos, nos estresamos nosotros, se estresó el bebé y realmente no era necesario, ¿sí? Ese es más o menos en control de esfínteres, ese es cuál es la manera. Hay muchos cuentos, compramos la vacinilla juntos, buscamos la vacinilla que nos guste, aprendemos más o menos cómo se mueve el estómago del bebé, pero lo más importante ahí es que una vez hayamos tomado la decisión y sepamos que nuestro chiquito está maduro para hacer control de esfínteres, no nos devolvamos. Si nosotros empezamos a hacer control de esfínteres, pero le ponemos pañales a veces, es muy difícil que lo logremos, ¿sí? Es una etapa que a uno le genera estrés porque no es rico andar limpiando por todas partes y andar limpiando ropa y todo, pero tenemos que pensar en este fin de semana que me voy para la finca o este fin de semana que vamos a estar tranquilos aquí en la casa, nos vamos a lanzar y lo vamos a hacer y empieza uno lanzándose de cabeza.
E importante también cuando comienzan el tema de control de esfínteres es poder que hace parte de algo motor, ¿no? Que el niño ya pueda bajarse sus pantaloncitos, el esfínter que aprenda a retener, porque también es importante que aprenda a retener. Entonces, por eso todo el estímulo de la parte motora en esos 2 primeros años o cuando lo quieran hacer es fundamental y se recomienda que sea a partir de esa edad. Cata, también nos hacen una pregunta sobre la inteligencia de los niños prematuros, cómo funciona esto. Por favor, envíenos sus preguntitas antes de terminar y poderles resolver todas. La inteligencia de los niños prematuros funciona igual a la de los otros bebés. Lo que pasa es que de pronto en esa etapa en la que los bebés necesitan tanto estímulo sensorial se van a demorar un poquito más. De pronto en el desarrollo motor se van a demorar un poquito más, pero acordémonos de lo que mencionamos de la edad corregida, ¿sí? ¿Cómo es la edad corregida? A veces hay niños que son prematuros y que no tienen maduro el sentido de la visión y el pediatra nos va a decir, vamos a protegerle los ojitos o no vamos a ponerle mucha luz porque no está maduro. Si nos dicen eso, vamos a esperar, pero todo el desarrollo del bebé se va a dar igual a como se da con otro bebé si hablamos y tenemos en mente la edad corregida de este prematuro. Listo. Bueno, pues creo que esas eran todas las preguntas que teníamos para resolver y todo este espacio. Pues Cata, muchas gracias. Muchas gracias pues a todos por participar. Estamos felices de haber compartido este espacio. Por favor, escríbanos de qué tema quieren su siguiente charla. Nos encantó compartirlo, su participación fue fundamental. Pues les agradecemos a todos su presencia, su paciencia al ensayarnos con esta nueva tecnología, pues eso es lo que queremos, papás, poderles llegar y acercarnos mucho más a ustedes, bueno, que sientan de parte nuestra que hay alguien ahí que pueda estar ayudando y resolviendo todas sus dudas. Esta es nuestra idea. Pues muchísimas gracias, les deseamos a todos una muy feliz noche. Que descansen. Que descansen, que duerman a sus chiquitos, si están viendo el video, bueno, que saquen el tiempo para verlo completo. Y bueno, pues esperamos vernos muy pronto en una próxima oportunidad. Bueno, muchas saludos a todos, buenas noches y estaremos comunicándonos. Muchas gracias por estar con nosotros.